Ay, hermoso, cómo mueve sus caderitas. Lo amo. Lo amo demasiado. Y ahorita está más grande, más gordito, más hermoso. Listísima. Buenos e informados días. Hoy es lunes 24 de noviembre. Bienvenidos a Semanalmente. Wow, es el último programa que puedo decir noviembre porque la próxima semana diré diciembre y podré poner mi canción de Ya es diciembre, chingón. No, quítenmelo de chingón porque no digo malas palabras en este espacio, pero bueno, hoy me siento muy fabulosa porque por fin puedo dar una noticia que se está desarrollando en tiempo y forma, porque arrancamos el día y la semana con lo que muchos consideran uno de los paros carreteros más grandes en años, el megabloqueo nacional. Este bloqueo está encabezado por los transportistas de carga, hablamos de trailers, camiones, operadores, junto con productores del campo, campesinos, organizaciones agrícolas. Son dos grupos que normalmente protestan por separado, pero que esta vez van juntos y cuando estas dos fuerzas se juntan, pues el país literalmente se detiene. Los transportistas llevan meses denunciando que viajar por carretera en México es jugarse la vida. Robos cada hora, extorsiones, secuestros express, asaltos violentos, corralones privados operando como negocio paralelo y sienten que el gobierno no ha respondido con la seguridad que necesitan. Por su parte, los campesinos exigen cosas distintas: mejores precios de garantía, protección ante el TEMEC, apoyo para sus cosechas y una banca de desarrollo que realmente los apoye. Ellos dicen que siembran para el país, pero están quebrando. Ante esto decidieron realizar un megabloqueo para presionar. Hablamos de cerrar carreteras federales, autopistas, aduanas y accesos clave del país. Eso significa que hoy lunes 24 de noviembre podríamos ver cierres en rutas como México-Querétaro, México-Puebla, México-Nogales, la Panamericana, entradas a la Ciudad de México y aduanas en el norte del país. O sea, en pocas palabras, los puntos por donde entra, sale y se mueve casi todo estará prácticamente cerrado. Los organizadores dijeron que no habrá paso a nadie, ni coches particulares, ni transporte de carga, ni vehículos oficiales, y tienen convocados bloqueos desde las 6 u 8 de la mañana. Esto puede traer repercusiones enormes como retrasos masivos en mercancías, desabasto en algunas zonas, tráfico paralizado y miles de personas bloqueadas tratando de llegar a sus destinos. Ahora, no es casualidad que esto pase ahora. Transportistas y agricultores dicen que llevan meses en mesas de negociación que no avanzan y que esta es su manera de obligar al gobierno a escuchar. Este bloqueo no necesariamente termina hoy, pues si el gobierno no accede a negociar, los líderes han dicho que podría prolongarse. Y detrás de este megabloqueo hay una mezcla de enojo, hartazgo y falta de resultados. Gente que ya no quiere promesas, sino seguridad real, precios justos y políticas claras. Lo que pase hoy será un termómetro del estado real de las cosas, de la seguridad, de la economía y de cuánto margen de maniobra tiene hoy el gobierno frente a sectores que literalmente mueven y alimentan al país. Hubo un avance importante y muy simbólico en uno de los casos que más ha marcado a México este año: la detención del autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Como saben, Carlos Manso fue asesinado el pasado 1 de noviembre en pleno Festival de las Velas frente a miles de personas. Esto no fue un crimen al azar ni un hecho aislado. Fue un homicidio político planeado y ejecutado por una estructura criminal que operaba en la región. Durante semanas, las autoridades siguieron una línea central, siendo esta que Manso fue asesinado porque estaba confrontando al crimen organizado, porque habló, porque denunció y porque decidió no negociar. Y ahora sabemos quién estaba detrás. La Fiscalía y fuerzas federales detuvieron a Jorge Armando N., conocido como el licenciado, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato. Este hombre pertenece, según la investigación, a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en Uruapan. Ahora, no solo participaron operadores, hubo planeación, logística, mensajes de WhatsApp, rutas de escape y división de roles. El crimen definitivamente no fue improvisado, fue perfectamente organizado. Pero esta detención abre una capa más profunda. Las autoridades también identifican a Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1,
como el presunto jefe de la célula y otro autor intelectual del homicidio. Es decir, el detenido sí es importante, pero no es el último eslabón. La detención es relevante, pues reconoce que Manso fue víctima por su postura política y confirma lo que la gente de Uruapan ya sabía. Al alcalde lo mataron porque decidió enfrentar a quienes llevan años controlando territorios, extorsionando comercios y metiéndose en la vida pública. También muestra que el caso se está moviendo hacia la estructura, no solo hacia el ejecutor. Recordemos que el autor material era un joven de 17 años, o sea, un menor reclutado por el crimen organizado. Pero la verdadera responsabilidad está arriba, en toda esta estructura, y empezar a capturar arriba, pues desde luego que cambia el tono del caso. Esto bajo ninguna circunstancia significa que el caso está resuelto. Significa que hay un avance clave, pero faltan capturas, faltan estructuras y faltan redes, no solamente económicas, sino redes políticas. Y falta sobre todo garantizar que quien se atrevió a enfrentar el crimen como Carlos Manso no quede en el olvido. Esta detención cambia la conversación, pues eleva el costo político para los grupos criminales y para quienes los protegen. Pero aparte, obliga al Estado mexicano a responder una pregunta central. ¿Puede o no puede el Estado mexicano proteger a quienes gobiernan los municipios del país? Porque si un alcalde no está seguro, la verdad es que ¿quién lo está? Bueno, ya que hablamos del narco, el caso que estoy por compartirles, aclaración, no es ficticio, es completamente real. Un exatleta olímpico canadiense, digamos que guapetón, deportista, convertido en uno de los operadores criminales más buscados del mundo. Su nombre es Ryan Wedding. Y resulta que Ryan no es un narco cualquiera. No, Estados Unidos lo está calificando como una especie de El Chapo moderno y México es parte clave de su historia. A ver, vamos por partes en todo este tema, comenzando con platicarles quién es el Ryan, ¿verdad? Bueno, Ryan Wedding fue snowboarder olímpico y compitió en Salt Lake City en 2002. O sea, ya llovió. Pero la verdad es que él tenía una carrera deportiva prometedora con, digamos que, una buena vida pública. Pero después del retiro, algo cambió. Las investigaciones señalan que se convirtió en pieza central de una red internacional de tráfico de cocaína que conecta Colombia, México, Canadá y Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ryan Wedding no solo traficaba droga, dirigía una operación criminal con rutas, operadores, por supuesto que lavaba dinero, pagos, armas y con algo, la verdad es que mucho más grave, siendo esto la capacidad de ordenar asesinatos de testigos y rivales. Por eso, hoy está en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Y justo la semana pasada, las autoridades elevaron la recompensa por información que lleve a su captura. Ahora sí, ¿qué tiene que ver México en todo esto? Pues mucho, porque las investigaciones de Estados Unidos, Canadá y medios mexicanos coinciden en algo. Ryan Wedding opera desde México bajo la protección de una facción del cártel de Sinaloa. Y eso significa dos cosas. Uno, que México dejó de ser solo una ruta para convertirse en centro de operaciones. Y dos, que el Ryan Wedding logró integrarse a estructuras que permiten esconderse, moverse y seguir haciendo el negocio. Y aquí viene lo más importante, cómo opera este hombre. Pues de acuerdo con testimonios, archivos judiciales y reportes de inteligencia, Ryan Wedding coordina cargamentos de cocaína desde Colombia hacia México, usa empresas de fachada para mover dinero y logística, lava capitales a través de negocios inmobiliarios y compañías de transporte y ha trabajado con operadores del cártel de Sinaloa en Baja California, Sonora y Ciudad de México. Todo esto logrando evadir capturas durante años gracias a conexiones locales. O sea, no estamos hablando de un criminal improvisado, estamos hablando de alguien con contactos internacionales, experiencia logística y lo más peligroso, un entendimiento sumamente sofisticado del negocio global de la droga. Tan es así que por eso el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y el gobierno mexicano lanzaron acciones coordinadas la semana pasada para congelar cuentas, bloquear empresas y estrangular su red financiera. Su caso, la verdad es que nos deja una reflexión mucho más amplia porque
no todos los narcos vienen del mismo lugar. No todos nacen desde la pobreza o la violencia. Resulta que hay perfiles como Ryan Wedding que rompen el estereotipo y nos recuerdan que el crimen organizado es un ecosistema global que recluta talento, profesionaliza estructuras y aparte opera como multinacional. Hoy, Ryan Wedding es uno de los hombres más buscados del continente y su historia nos invita a preguntarnos cómo un atleta olímpico terminó siendo protegido por un cártel mexicano y cómo las organizaciones criminales de hoy ya no se parecen a las de hace 20 años. Y un poco a tono de estas últimas dos notas, y justo que les platico que el narco, el crimen organizado, ya es multinacional y es muy distinto al que tenemos en esta concepción que les he platicado en tantas ocasiones que nos vendieron y fabricaron, pues principalmente Netflix y todos aquellos que hicieron series del narcotráfico, ya es otra cosa por completo. Y miren, tan es así que España nos lo demostró, porque resulta que la policía española anunció uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado internacional. O sea, en España desmantelaron lo que describen como una oficina operativa del cártel Jalisco Nueva Generación en España. Así como suena, estamos hablando de una estructura completa del cártel Jalisco Nueva Generación instalada en territorio europeo. Esta operación fue coordinada por la Policía Nacional de España con apoyo de la DEA de Estados Unidos y autoridades de Países Bajos. El resultado fue 20 personas detenidas, entre ellas operadores mexicanos, miembros de la camorra italiana y perfiles considerados objetivos prioritarios por la DEA. Lo que encontraron fue bastante significativo. Estamos hablando de 1.8 toneladas de cocaína, 375 kilos de anfetamina, obviamente dinero en efectivo, armas, vehículos y propiedades. Todo esto distribuido entre Madrid, Ávila, Valencia y Bilbao. La operación era la siguiente. La droga llegaba desde Sudamérica escondida dentro de maquinaria industrial y entraba por puertos españoles para almacenarse en fincas y después se distribuía por España, Italia y otros puntos de Europa. O sea, no estamos hablando de una célula improvisada, sino que una base logística. Lo más importante de esta noticia es que según las autoridades es la primera vez que se identifica una estructura formal del Jalisco Nueva Generación instalada en Europa. O sea, hasta ahora la presencia de cárteles mexicanos en Europa se había limitado a alianzas con mafias locales o, digamos, rutas de envío, que era lo más común. Pero esto es súper relevante porque nos muestra algo distinto. Estamos hablando que tienen una oficina, una base literalmente y una organización que está operando desde el continente europeo. Ahora, ¿por qué esto importa para México? Porque nos confirma una vez más que los cárteles mexicanos ya no son solo actores nacionales o regionales, son literalmente redes transnacionales que tienen presencia, logística y capacidad operativa en distintos continentes. Y también porque incrementa la presión internacional sobre México, pues los grupos criminales mexicanos se están expandiendo por el mundo. Para España es un mensaje claro de que sus puertos y su territorio ya no son solo mercados de consumo, son puntos estratégicos en la cadena global del narcotráfico. Y para México es otra evidencia incómoda del tamaño y el alcance que tiene hoy el cártel Jalisco Nueva Generación. Y todo esto en un momento en el que México está bajo escrutinio internacional por temas de seguridad. Hablando de hilados, cálense este hilo. Miren, yo siempre les digo que se pongan al tanto de la información, porque aparte de que es el chisme eterno, una vez que le empiezan a agarrar la onda, todo empieza a hacer sentido. ¿Por qué les digo esto? Porque el programa pasado yo los puse al día del tema entre los nuevos correos de Epstein y el involucramiento de Trump. ¿Se acuerdan? Si no lo vieron, es importante que lo vean para que entiendan cómo de pronto hubo un plot twist gigantesco en toda esta historia. Porque la semana pasada pasó algo histórico y sumamente explosivo en Estados Unidos. Resulta que la Cámara de Representantes aprobó por 427 votos contra uno una ley para hacer públicos los archivos completos del caso de Jeffrey Epstein. Yo no puedo creer ni siquiera que les estoy compartiendo esta nota. Cuando la leí y la investigué, me emocioné muchísimo. Pues estamos hablando de los famosos Epstein Files, en el que están involucrados empresarios,
políticos, académicos, celebridades, miembros de la realeza y que durante años estuvo envuelto en silencio institucional. Ahora, vamos paso a paso a desmenuzar qué fue lo que pasó la semana pasada en torno a este tema, comenzando con responder qué aprobó exactamente el Congreso. El Congreso aprobó una ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los archivos no clasificados del caso Epstein. Estamos hablando de correos, entrevistas, comunicaciones internas, registros financieros, nombres, vínculos, vuelos, notas de fiscales, ahora sí que todo. Y además, en formato buscable, descargable y accesible para el público. Es importante que sepan que solo se podrán reservar fragmentos para proteger a víctimas, investigaciones en curso o que comprometan la seguridad nacional. Pero, y aquí está lo fuerte, no se puede ocultar nada solo porque sea vergonzoso o políticamente incómodo. Ahora sí que miren, sorbito. La vez pasada pensaba que hasta me podría patrocinar una marca de palomitas y de que agarren sus palomitas porque está bueno el show, pero como nadie me patrocina, ni siquiera unas palomitas Actus, Limpop, alguien, sería una gran idea. Yo aquí con ideas marqueteras que no se concretan, pero ideas, como ven, tengo muchas. Eso lo podemos dejar sino como un spoiler para que no se pierdan el hilo de esta gran historia. Ahora, ¿por qué todo este tema explotó? Bueno, lo hizo porque el presidente Trump hizo un giro de 180 grados. Él durante meses decía que esto era un engaño. Inclusive su Departamento de Justicia aseguró que en julio que no había ya nada relevante que publicar y en privado la Casa Blanca presionaba para frenar o diluir la iniciativa. Pero cuando se dio cuenta de que más de 100 republicanos estaban listos para votarla, con o sin él, y aparte cuando su base maga empezó a exigir los archivos como bandera antiélite, pues Trump salió públicamente y dijo, voten a favor de esto porque no tenemos nada que ocultar. Y todos obedecieron. Algo muy interesante es que Trump es un presidente que detesta la transparencia cuando se trata de él. Pero esta vez la transparencia le podría servir como arma política porque su narrativa es muy simple. Si los archivos salen, se van a quemar mis enemigos. Pero ojo, los archivos no distinguen entre enemigos y aliados, son documentos. Y los documentos cuentan historias completas, no historias convenientes. Mientras tanto, Trump volvió a hacer lo que mejor sabe hacer, atacar a periodistas mujeres. Cuando la reportera Catherine Lucy le preguntó por qué había cambiado de postura sobre los Epstein Files, él le respondió, Quiet Piggy. En español, cállate, cerdita. Un insulto asqueroso que se suma a una lista larguísima de ofensas que nos deben de indignar. Pero esta vez en un contexto particularmente sensible, hablamos de un caso que involucra explotación sexual de menores y abuso de poder. Así que hoy tenemos un presidente que pide transparencia en uno de los expedientes más delicados del siglo, pero que insulta a una mujer periodista por hacerle una pregunta incómoda sobre ese mismo expediente. La verdad es que la contradicción no puede ser más clara. Ahora bien, ¿qué sigue? El Departamento de Justicia tiene que empezar a publicar los archivos en fases. Estamos hablando de meses de titulares, revelaciones, nombres conocidos, nombres inesperados, correos, listas, vuelos y sobre todo preguntas. Preguntas sobre quién sabía qué, quién protegió a quién, por qué el Estado permitió durante años que este caso se administrara con cuentagotas y por qué ahora, de repente, la transparencia es políticamente útil. Y una reflexión final. Los Epstein Files no son solo un archivo, son un espejo. Y lo que salga ahí dentro va a redefinir no solo la política estadounidense, sino cómo entendemos la relación entre poder, impunidad y abuso. Así que les aviso, les advierto que esto apenas comienza y por supuestérrimo que aquí encontrarán el mejor resumen conforme tengamos mucho más información. Hoy ando bien sorbitos, bien cafés. Pero bueno, creo que ahorita sí está muy ad hoc para el siguiente tema, porque yo sé que en múltiples ocasiones les he comentado cómo el mundo de la moda, el arte y la cultura, la verdad es que son políticos. Y la semana pasada se anunció una noticia que me permitiré comentar con ustedes, pues ejemplifica perfecto esto que les he dicho. Resulta que Jeff Bezos y Lauren Sánchez serán los patrocinadores principales de la Met Gala 2026. Y puede ser que me digan, ay Mariana, no la friegues, neta vas a hablar de eso, pero aguántenme porque verán
lo interesante. Primero, hay que recordar que la Met Gala no es solo una alfombra roja, es la alfombra roja. Es el evento de moda más importante del año, la pasarela más vista del planeta y la fuente principal de financiamiento del Instituto del Vestido del Met. Resulta que ahora sus padrinos serán el fundador de Amazon y su pareja, que en los últimos años se ha vuelto una figura muy influyente tanto en Hollywood como en el mundo del lujo. ¿Qué significa exactamente que ellos patrocinen la gala? Primero, ellos ponen el dinero y con ello serán los financiadores principales de la exposición del Met y del evento. Segundo, tendrán voz en la curaduría y en los lineamientos del tema. Y tercero, que es lo que más ha dado de qué hablar, es que con ese patrocinio también ganan peso en la lista de invitados. Esa lista que siempre ha sido el verdadero centro del poder de la Met Gala. Hasta ahí todo esto suena como, a ver, una dupla sumamente poderosa que está entrando a un escenario muy acá, muy rimbombante, pero hay un personaje clave en esta historia. Y hablamos nada más y nada menos que Anna Wintour. Durante 3 décadas, Anna Wintour ha sido la guardiana absoluta del gusto en Vogue, del protocolo de la Met Gala y sobre todo de quién entra y quién no a este evento. Ahora, es bien sabido, aquí está como que el chismecito, que Anna Wintour ha mantenido tensiones con Lauren Sánchez desde hace años, o sea, incluyendo episodios en los que la Anna Wintour cuestionó públicamente el estilo de Lauren Sánchez e incluso habría condicionado su asistencia a la gala, lo que hace todavía más simbólico que ahora Lauren Sánchez llegue no como invitada, sino como patrocinadora del evento. Es decir, el poder del evento ya no solo está en Vogue, ahora también está en manos de Jeff Bezos. Y se preguntarán ustedes, ¿y cómo por qué esto importa? Bueno, pues esto importa porque marca un nuevo capítulo en la relación entre riqueza privada y cultura pública. Tradicionalmente, el patrocinio de la Met Gala venía de casas de moda, museos o marcas de lujo. Y hoy son un multimillonario y una figura mediática quienes se vuelven protagonistas del evento cultural más observado del año. Y esto tiene implicaciones. La primera siendo que la Met Gala cambia de manos simbólicas, entonces deja de ser un espacio controlado únicamente por la moda tradicional y se convierte en un lugar donde los grandes magnates del siglo XXI empiezan a marcar agenda. La segunda, porque redibuja quién tiene poder cultural. Es bien importante que conozcan que tanto Jeff Bezos como Lauren Sánchez no vienen del mundo, digamos que couture sofisticado, pero sí del mundo del dinero, mucho dinero, todo el dinero, la tecnología y los medios. Entonces, eso puede mover el estilo, los invitados y el tono de la gala hacia una estética completamente distinta. Y la tercera es que este patrocinio los coloca en el circuito global del arte, no solo como donantes, sino como actores que pueden influir en tendencias, narrativa y presencia mediática. Y que sepan que todo esto sí es muy político y por lo mismo es bien importante que no lo perdamos de vista. Y hablando de no perder de vista, Trump ha estado recibiendo a cuanto personaje pueda en la Casa Blanca y la semana pasada no fue la excepción. Y ofició una cena en la Casa Blanca que más que un evento diplomático fue un termómetro de poder global, pues Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y organizó una cena privada con algunos de los personajes más influyentes del mundo. En esta cena fueron convocados Elon Musk, sí, ya Elon regresó a la Casa Blanca, Jeff Bezos, fundador de Amazon, Tim Cook, el CEO de Apple, Cristiano Ronaldo, sí, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y la primera dama Melania Trump. Además, en la cena estuvieron empresarios, ejecutivos petroleros, líderes tecnológicos, asesores estratégicos de ambas naciones. Estamos hablando de una cena llena de poder político, económico, tecnológico y mediático. Esta cena se celebró por dos motivos. Primero, porque este es el primer viaje de Mohammed bin Salman a Estados Unidos en 7 años. Algo importante que sepan es que la figura del príncipe heredero quedó profundamente marcada por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, de tal forma que esta cena forma parte de su intento por reparar su imagen en Occidente.
Ya están viendo cómo la semana pasada les platiqué de otro episodio, de otra sacudida de manos entre Trump y un impresentable, y ahora como con una cena de pronto este príncipe heredero queda absuelto de sus pecados. Bueno, esa es la relevancia que hasta el día de hoy mantiene la Casa Blanca. Y segundo, porque Trump está moviendo sus fichas. O sea, según reportes de Reuters y el New York Times, la reunión estuvo enfocada en tres temas centrales, comenzando con negocios y contratos millonarios, o sea que Trump ofreció a Arabia Saudita paquetes de defensa, jets de combate y acuerdos tecnológicos con empresas estadounidenses. Para nada es sorpresivo que de pronto el mismo Trump convoque a estos perfiles tan importantes en el ámbito tecnológico. También se habló de inversiones saudíes en Estados Unidos, especialmente en sectores estratégicos como chips, energía, datos, entretenimiento y ligas deportivas. Y tercero, para reforzar la alianza política, porque sauditas y estadounidenses buscan una relación más estable después de haber tenido años tensos. Y también porque Mohammed bin Salman quiere una relación prioritaria con Trump para asegurar beneficios estratégicos. Insisto, nada es casualidad y por lo mismo es importante analizar detalles como los invitados, pues resulta que cada invitado a la cena representa un interés. Por ejemplo, Elon Musk, ¿cuál es el interés? Tecnología, satélites, autos eléctricos e infraestructura digital. Jeff Bezos, no la Met Gala, ese no es el interés. El interés obviamente es el comercio global, logístico, medios y cosas como Amazon Web Services. Tim Cook, cadenas de suministro, semiconductores y políticas tecnológicas. Y si se preguntaban ustedes, ¿y qué diantres hacía ahí Cristiano Ronaldo? Déjenme les explico que Cristiano Ronaldo es la cara más visible del soft power deportivo saudí. Arabia Saudita lleva años utilizando inversión. Ay, mira, aquí me sentí bien así, haciéndolo así de que atrás. Ay, todos tus pelos, Clemente. No sé si sepan, pero Arabia Saudita lleva años utilizando inversiones estratégicas como equipos deportivos, estudios de cine, tecnología, fondos de inversión, como herramientas para ganar influencia y reputación internacional. Y esa mesa en aquella discreta cena, pues sirve como botón de muestra. ¿Qué significa todo esto para Estados Unidos y para el mundo? Porque sí tiene implicaciones más allá de la Casa Blanca. Una de ellas es que Arabia Saudita está comprando poder blando e influencia global. Ya no se queda en el petróleo, sino que quiere dominar tecnología, deporte, entretenimiento y diplomacia. También Trump está mostrando su propio círculo de poder y ese círculo tiene a los empresarios más ricos e influyentes del planeta, lo cual termina en que no es una reunión protocolaria, sino que es una señal sumamente política. Y un punto muy fundamental es que esta es la nueva diplomacia. O sea, no solo se negocia entre gobiernos, se negocia entre presidentes, magnates tecnológicos, deportistas globales y países que están reconfigurando el orden mundial. De tal forma que la cena del príncipe saudí con Trump fue un movimiento estratégico en lo político, económico, tecnológico y simbólico. Una mesa donde se sentaron quienes están definiendo literalmente el futuro del dinero, la tecnología, la energía y el poder global. Y como siempre, lo verdaderamente interesante es lo que no se dijo públicamente, sino lo que se habló fuera de cámaras. Ya que hablamos de tecnología y los gigantes de la tecnología, pasó algo muy interesante y es que España dio un golpe simbólico y muy real al gigante de las redes sociales. Resulta que un juzgado de Madrid condenó a Meta a pagar cientos de millones de euros por competencia desleal. Es decir, que Meta, durante años, desde 2018 hasta 2023, usó datos personales de millones de usuarios sin su consentimiento para vender publicidad ultra segmentada. Al hacerlo, se adelantó a los medios españoles que sí respetan las normas de privacidad, lo que les generó una ventaja ilegal en el mercado publicitario. Los medios españoles han descrito esta sentencia como una victoria y con justísima razón. Meta tendrá que pagar unos 479 millones de euros a 87 medios editoriales españoles.
Y eso es solo el comienzo porque el fallo no es firme. Por supuesto que Meta apelará y esto podría marcar precedentes también en otros países europeos. Este es un tema de la mayor relevancia porque es un ejemplo claro de que ya no basta con tener datos, muchas vistas y usuarios. La realidad es que las reglas del juego están cambiando y las grandes plataformas, la publicidad digital y los datos de usuarios están siendo regulados, afortunadamente. Y este fallo muestra que los medios tradicionales también pueden ganar esta batalla judicial. Esta sentencia plantea preguntas importantes, como ¿qué tan justo es el modelo de negocio de las grandes tecnológicas cuando se apoyan datos que otros no pueden usar? Y si los medios digitales están en desventaja desde que gigantes como Meta pueden cruzar datos, rastrear, perfilar y aparte, monetizar. La semana pasada los ojos del mundo estuvieron puestos en Belén, Brasil, donde se celebró la COP30, la gran cumbre global del cambio climático. La narrativa oficial era bastante optimista. Brasil quería que esta fuera la COP de la Amazonia, la COP de la biodiversidad, la COP donde por fin se logrará un acuerdo claro para alejarse de los combustibles fósiles. Pero la realidad es otra. A ver, primero lo primero. La COP es la reunión donde casi 200 países se sientan a negociar cómo diantres vamos a enfrentar el cambio climático. De ahí salen acuerdos sobre energía, bosques, financiamiento, emisiones o simplemente no sale nada. La COP30 buscaba tres cosas grandes. Primero, un acuerdo formal sobre el futuro de los combustibles fósiles. Segundo, más financiamiento climático de los países ricos hacia los países que más sufren el calentamiento. Y tercero, un compromiso real para proteger la Amazonia y los bosques tropicales. Brasil llegó con bandera de anfitrión y la promesa de que esta sería la COP de la unidad, la COP del consenso, pero spoiler, no terminó necesariamente así. Resulta que no hay acuerdo sobre combustibles fósiles, pues un borrador del acuerdo final eliminó la frase sobre una transición global lejos del petróleo, carbón y gas. O sea, sí, justo el tema más urgente literalmente eliminado porque países productores, estamos hablando países del Golfo, Rusia, partes de África y algunos latinoamericanos simplemente lo bloquearon. Segundo, porque España y 37 países rechazaron los documentos publicados por Brasil. O sea, un grupo encabezado por España dijo que los documentos publicados por Brasil no servían, pues no reflejaban la urgencia de la materia y no están alineados con la ciencia. Y tercero, las negociaciones están trabadas. Mientras cuatro, Brasil está presionando para salvar algo antes del cierre de la COP. O sea, literal el equipo de Lula da Silva ha llamado a los delegados a la unidad diciendo que todavía hay tiempo para alcanzar consensos. De lo contrario, la COP va a cerrar con un documento débil y sumamente decepcionante. De tal forma que la COP30 llegó con la promesa de ser la COP de la Amazonia, la COP del consenso, la COP de la transición energética, pero ya está marcada por bloqueos, rechazos y un acuerdo que simplemente no avanza. A estas alturas, el gran riesgo es que la COP30 termine siendo recordada no por lo que logró, sino por lo que no pudo lograr. La guerra en Ucrania entró en una fase completamente nueva, y no por lo que pasa en el campo de batalla, sino por lo que pasa en Washington. Trump le lanzó un ultimátum al presidente Volodymyr Zelensky: aceptar su plan de paz, que es un borrador de 28 puntos, o arriesgarse a perder parte del apoyo militar e inteligencia de Estados Unidos. Voy a explicar qué propone exactamente, por qué es tan polémico y qué significa esto para el futuro de la guerra. Comenzando con qué contiene el plan de Trump. El borrador, que fue filtrado por agencias internacionales, tiene varios puntos, pero hay tres que están encendiendo todas las alarmas. Un punto es que Ucrania tendría que ceder territorio. Esto significa reconocer formalmente que Crimea, Donetsk y Luhansk quedan en manos de Rusia, o sea, es decir, legalizar las anexiones. Segundo, Ucrania tendría que renunciar a entrar a la OTAN. Nada de membresía futura, nada de cuando termine la guerra se incorporan, estamos hablando de un cierre definitivo. Y tercero, Ucrania tendría que reducir su ejército con supervisión, y aquí viene lo más polémico, de Estados Unidos y Rusia. O sea, en resumen, la paz llega, pero a cambio de amputar territorio, limitar defensa y aceptar tutelas externas.
Ante todo esto, Trump lo plantea como un acuerdo responsable para terminar la guerra ya. Y según reportes de Político y CNN, puso una fecha límite donde le dicen a Zelensky acepta pronto o el apoyo estadounidense ya no está garantizado. Zelensky está en una posición sumamente complicada, pues si rechaza el plan, corre el riesgo de quedarse sin armas y sin inteligencia. Pero si lo acepta, legitima la ocupación rusa y rompe su promesa central de que cada centímetro del territorio será recuperado. Por eso, antes de contestar, Zelensky habló con sus aliados europeos, pero la verdad es que ahí no encontró ningún tipo de entusiasmo, pues la Unión Europea considera que el plan concede demasiado a Rusia. Este plan es sumamente polémico porque, aunque termina la guerra, lo hace en los términos de Rusia. Le da a Putin exactamente lo que buscó desde el primer día: territorio, un vecino sin ejército fuerte y una Ucrania fuera de la OTAN. Y encima, con el sello de aprobación de Estados Unidos. Para muchos, este es un déjà vu muy peligroso, pues cada vez que Europa ha cedido territorio a cambio de paz, el conflicto regresa mucho más grande. Entonces, en resumidas cuentas, Trump quiere cerrar la guerra rápido, Rusia sale beneficiada, Ucrania queda arrinconada, Europa está inquieta y la paz que se ofrece es una paz condicionada, una que llega, pero dejando cicatrices profundas en la soberanía ucraniana. Con esto, el conflicto está entrando en su etapa más política y quizá su etapa más incierta. México anunció un dato que llamó muchísimo la atención. Alcanzamos un máximo histórico de inversión extranjera directa, rozando los 41,000 millones de dólares tan solo de enero a septiembre de 2025. Suena enorme porque sí es enorme, pero vamos a explicar qué significa y sobre todo qué no significa. Según la Secretaría de Economía, esta cifra representa un crecimiento alrededor del 15% respecto al año pasado. Y dentro de ese monto hay un dato clave. La nueva inversión, es decir, capital fresco que no existía, se triplicó. Pasó de 2,000 millones a 6,500 millones de dólares. Eso sugiere que empresas que no estaban en México ahora quieren estar. Y las que ya estaban están reinvirtiendo sus utilidades aquí. Ahora, ¿de dónde viene esta inversión? Y viene principalmente de tres sectores: manufactura, servicios financieros y corporativos y tecnología, datos y energías limpias. Pero también de tres zonas del país: la Ciudad de México, que recibió más de la mitad de todo el dinero, seguida por Nuevo León y el Estado de México. Y hasta aquí, miren, todo parece un triunfo económico, pero la historia también tiene matices, porque mientras entra todo este capital, la economía mexicana se contrajo 0,3% en el mismo periodo. O sea, sí, crece la inversión, pero cae la actividad económica. La respuesta a esto es muy simple. La inversión extranjera directa, digamos que es una muestra del interés a futuro que se tiene en el país, pero no necesariamente el presente. Las empresas están apostando a lo que México podría hacer en los próximos años, a su posición estratégica, a su mano de obra, al TEMEC. Pero eso no significa que hoy estemos viviendo un boom económico. También hay otro punto. Gran parte de esta inversión no es dinero nuevo, sino reinversión de utilidades de empresas que ya operan aquí. Eso pasa cuando las empresas deciden quedarse, no irse, pero tampoco garantiza crecimiento inmediato para la ciudadanía. Y hay un riesgo que no se está discutiendo lo suficiente: la concentración regional. Si casi todo aterriza en la Ciudad de México y en dos estados más, el resto del país podría seguir quedándose atrás. Este récord es una buena noticia, es una señal de confianza internacional y es una ventana de oportunidad en un mundo donde muchas empresas quieren producir más cerca de Estados Unidos, pero no es magia, no es crecimiento automático y no es prosperidad inmediata. México tiene un momento histórico para convertirse en una potencia manufacturera y tecnológica, pero la inversión por sí sola no cambia un país, lo cambia lo que haces con ella. Y hablando de récords, una pieza de Frida Kahlo acaba de romper todos los récords. El autorretrato titulado El sueño, que fue una obra que realizó Frida Kahlo en el 1940, fue vendido en subasta en Nueva York por 54,7 millones de dólares, lo que lo convierte en la obra más cara jamás vendida
de una artista mujer. Este éxito es muy relevante porque subraya la magnitud de su legado y marca un punto de inflexión sumamente importante. El arte de mujeres y especialmente el arte latinoamericano que llega al pináculo del mercado global. En ese sentido, una vez más, Frida gana, pero México también lo hace. Y hablando de ganar, Fátima Bosch ganó Miss Universo y se convirtió en la cuarta mujer mexicana en ganar este reconocimiento. Y miren, hoy no quiero hablar de lo mismo, de que ganó y bravo y demás, sino quiero llevar este tema a preguntarnos por qué la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo también es un caso de purple washing. Ahora, ojo, esto no tiene nada que ver con Fátima, sino con lo que hace el concurso con su imagen. Miss Universo lleva años intentando bañarse en un discurso de empoderamiento femenino que suena muy bonito, pero que no cambia nada del modelo que lo sostiene. Y lo vimos clarísimo este año. Mientras Fátima hablaba desde un lugar real de preparación y liderazgo, la marca Miss Universo se colgó de ese discurso para vender una narrativa disque feminista. Esto sin tocar el elefante en el cuarto. El concurso sigue evaluando cuerpos, sigue premiando estéticas imposibles y sigue operando bajo la lógica de que la mujer vale en función de cómo se ve. Eso es purple washing, es usar el feminismo como filtro, como branding, como marketing emocional, pero no como transformación estructural. Miss Universo sí abrió la puerta a mujeres casadas, madres, profesionistas, mujeres con trayectorias profesionales, pero nada de eso cambió el corazón del evento que sigue siendo exactamente el mismo. Una pasarela donde el empoderamiento solo funciona si viene acompañado de ciertas medidas, que es una narrativa perfectamente pulida acompañado de un estándar de belleza. Con el triunfo de Fátima, Miss Universo ganó algo más valioso. Ganó legitimidad. La usó como trofeo para decir, miren, qué feministas somos ahora, cuando en realidad no ha cambiado lo que hay detrás de bambalinas. Entonces sí, Fátima brilló, ella no tiene culpa, pero la institución se subió a su brillo para maquillarse de feminista sin transformar absolutamente nada. Y ese es el purple washing, cuando el discurso suena a revolución, pero la estructura sigue siendo exactamente la misma. Dejándolo mejor para el final, porque mucho se ha hablado de la marcha de la generación Z el pasado sábado 15 de noviembre. Y en esta ocasión quiero hacer un resumen basado en los hechos para después compartirles mi análisis. De hecho, el análisis lo van a encontrar solamente en palos reales, que hoy estoy pensando, estaría bien cool hoy cobrar los reales, cosa que no voy a hacer porque amo a mi comunidad, pero mi análisis viene con tocho. A ver, vámonos por capas, porque siento que estamos hablando de una cebolla. Primera capa, ¡chu! ¿Qué fue la marcha? Yo me supongo que ya la mayoría está al tanto de que se convocó una protesta llamada Marcha de la Generación Z, supuestamente impulsada por jóvenes preocupados por la inseguridad, la violencia y la gestión del gobierno de Claudia Sheinbaum. El objetivo que planteaba la marcha era el de exigir seguridad, justicia y denunciar la presencia del crimen organizado en la vida cotidiana. Ahora, pregunta obligada, ¿quiénes terminaron asistiendo a la marcha? Los medios asistentes coinciden en que la mayoría de asistentes no eran jóvenes, sino adultos y que la participación juvenil fue baja a pesar de que el branding digital hablaba de la generación Z. La realidad es que fue una marcha inspirada por jóvenes que acabó llena sobre todo de críticos del gobierno, lo que generó desconfianza sobre el origen real de la convocatoria. Ahora, esta diferencia no le resta legitimidad a la marcha. 20,000 planas que digan eso. La diferencia no le resta legitimidad a la marcha. La marcha y las peticiones son legítimas. La protesta empezó de forma pacífica, pero terminó con una violencia inusual, en donde policías y civiles resultaron heridos, hubo 19 detenidos, uso de gas lacrimógeno en los manifestantes, en fin, la imagen final de la protesta terminó siendo la de la violencia. Justo el motivo principal por el que muchos se movilizaron, pues la convocatoria de la marcha surge con mayor auge a partir del asesinato de Carlos Manso. El movimiento se posicionó en TikTok, Instagram y X como un levantamiento juvenil, pero la estética juvenil no coincidió con la existencia real y desde luego que fue una protesta apropiada o instrumentalizada por sectores opositores al gobierno, lo que abre un debate sobre si la marcha fue un fenómeno digital más que un fenómeno generacional. Esta distinción es sumamente importante y ahorita en mi análisis voy a indagar un poquito más en ella.
La presidenta fue tajante y restó legitimidad al movimiento diciendo que fue un grupo minoritario y sin representación juvenil real. Desautorizó completamente el uso del nombre Generación Z y reiteró que respeta la protesta, pero no la violencia. También enfrentó críticas por la respuesta policial y por subestimar el enojo ciudadano. Algo muy revelador es que tras la marcha, Trump escribió en redes que México tiene serios problemas de crimen y violencia y sugirió nuevamente que Estados Unidos debería ayudar si México no puede solo. La presidenta respondió enfatizando que México no aceptará intervención militar extranjera y que México enfrenta sus problemas con soberanía. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses insistieron que su gobierno tiene una promesa al pueblo estadounidense de acabar con los cárteles, manteniendo esta presión. Sin lugar a dudas, esta marcha nos ha mostrado muchas cosas, como la fuerza que tienen los algoritmos para construir movimientos que no necesariamente reflejan quién se moviliza físicamente, expone un descontento social real, aunque la convocatoria haya sido capturada por otros grupos, abrió un nuevo flanco político para Sheinbaum, especialmente en temas de seguridad, y nos mostró cómo un tema interno puede ser utilizado al exterior después de que Trump usó la marcha como ejemplo de inestabilidad mexicana para justificar su narrativa intervencionista. Muy bien, ahora sí, ya voy a hablar sobre esto. Hola, bienvenidos a la sección de Palos Reales. Clemente hoy no ha querido aparecer, no sé por qué, lo estamos dejando ser. Y yo también hoy me voy a dejar ser con lo que quiero comentar sobre la marcha porque tengo mucho por comentar. Ha sido un tema que he analizado mucho. Les soy súper sincera, yo no fui a la marcha, pero sí seguí la transmisión de la misma y pude observar imágenes y también tuve conocidos que fueron y que eventualmente les pedí y les pregunté cómo habían vivido esta movilización. Ok, son muchas cosas las que quiero comentar. Quiero comenzar diciéndoles que repruebo categóricamente los intentos de restar la legitimidad a la protesta. Todos tenemos derecho a manifestarnos y es una pena que se busque la desmovilización. A mí algo que me emociona mucho y que me parece que es sumamente sano en cualquier democracia es que los ciudadanos se organicen, se agrupen, se movilicen y se manifiesten. Ahora, a mí que me deja todo esto entrever, que desde luego hay un sector poblacional que está no solamente harto, cansado y preocupado por el clima de inseguridad que vive nuestro país, sino que aparte reprueba la gestión actual. Yo creo que más que la gestión actual es el agotamiento de un discurso y una retórica que yo haya sido muy incisiva, ya no funciona. A López Obrador le funcionó durante mucho tiempo porque es un político que a mí siempre me va a maravillar la capacidad que tuvo como para echarse teflón y que nada le pegara. Pero lo que estamos viendo en tiempo real es que ese teflón no se hereda y que la presidenta no lo tiene. Yo no sé quién está llevando la estrategia de comunicación de la presidenta, pero me parece que se han equivocado seriamente porque esta para mí era una gran oportunidad para legitimar su historia en el sentido en que ella se formó en la protesta, en la marcha, en la disidencia, y porque también pudo haber hecho un llamado de unión y de decir, yo aquí estoy como presidenta y escucho a la generación Z, y es más, los invito aquí a Palacio, hagamos mesas de discusión, los queremos escuchar para orientar la política pública en torno a lo que necesitan. En cambio, acudieron al manual por excelencia de divide y vencerás. Nada más que, ¿qué sucedió? Desde Palacio Nacional le dieron más gasolina a esta marcha. Así, tal cual. Por no haber tenido una estrategia eficiente de comunicación, terminaron echándole más gasolina. Y entonces, no es ninguna sorpresa que las imágenes que vimos de esta protesta, que terminó en una violencia absoluta, le dieran la vuelta al mundo. Yo en lo personal, esto es algo sumamente personal, no creo que el gobierno mexicano tenga la debilidad que se presenció en la marcha. Pero lo que sí creo es que están desatendiendo y no están viendo que sí hay un sector poblacional con un descontento significativo. Y que ese descontento tiene una tendencia a crecer. Ahora bien, les hablaba de la movilización y que es algo que yo celebro.
Pero lo que yo me doy cuenta es que hay una desorganización total. Es una realidad que en esta marcha, y la verdad es que en cualquiera, de pronto se empiezan a unir muchos grupos con diversos intereses. Entonces, claro que habían jóvenes de la generación Z, me consta, pero también me consta que habían intereses partidistas, que habían intereses empresariales y que habían intereses extranjeros. Todo esto se coló a esa marcha. Y a mí en lo personal sí me parece una pena que se esté generalizando lo que ocurrió en la marcha como si fuera representativo de la generación Z. Yo en lo personal no creo eso. Yo no creo que la marcha haya sido de la generación Z. Creo que fue una marcha en la que eventualmente se desembocaron ciudadanos que tienen un descontento real, sumamente legítimo, y que se movilizaron a partir de ese punto. Pero no creo que sea representativo de la generación Z. Otra cosa que creo es que el descontento frente a Morena, principalmente en los gobiernos estatales, va en crecimiento. Y aquí nada más, como yo sé que me sigue mucha gente de Morena que también son consultores y están en campañas, yo les voy a decir una cosa, la soberbia es lo peor que les puede pasar. Y si no empiezan a atender de manera efectiva y asertiva lo que les compete, estoy hablando de sus estados, sus municipios, ese descontento les puede pegar. Pero ¿qué es otra cosa que yo aprendí en la marcha? No hay quien agrupe este descontento. Los ciudadanos que no simpatizan con el proyecto actual de gobierno no tienen a dónde ir, porque al final del día, las condiciones de competencia en este país son mediante partidos políticos y no hay un partido ni un liderazgo que los agrupe. Que esto me lleva a otro punto bien interesante. Esta es tierra fértil para nuevos liderazgos. Y como yo he dicho en muchísimas ocasiones, no necesariamente son buenos liderazgos, pero sí es algo que llama profundamente la atención que no haya quien los agrupe. Otro punto que quiero platicar con ustedes, y si ustedes saben de qué políticos hablo, por favor taguéenlos porque ya dan vergüenza. Miren, marcha tras marcha hay un grupo de actores políticos que siguen ahí haciendo como si la marcha fuera suya y siendo voceros. Yo les voy a decir una cosa, la gente ya no cree en ustedes. Su oportunidad ya la tuvieron. Lo que ustedes realmente deben hacer es, más allá de colgarse en una marcha y colgarse de estamos apoyando a la generación Z, tienen que crear semilleros de talento. Tienen que buscar a esos nuevos líderes y apoyarlos. Ustedes ya fueron, gente. Ya pasó. Lo que quieran nuevas generaciones es buscar que alguien les abra el espacio para ocuparlo, no para que ustedes, que llevan años ocupándolo, lo sigan ocupando. ¿En qué idioma se los tenemos que decir? Esto no es sobre ustedes. También el que busquen hacer de estas marchas para crear partidos políticos es oportunismo total. Y es no entender realmente lo que en efecto la generación Z sí está buscando. Spoiler, no es a ustedes. Son otras ofertas, son otras posibilidades. Sobre el bloque negro, hay cosas también que quiero decirles, que sepan que son bloques de choque. Hay muchas teorías sobre ellos. Siempre se ha dicho que son un bloque que trae el mismo gobierno para reventar las protestas. Otros que dicen que es un bloque que está patrocinado por tus intereses, también para desestabilizar la protesta y generar represión por parte del gobierno. En fin, lo que sí sabemos es que por lo menos en Ciudad de México es algo constante, que frente a eso, pues las autoridades deberían de estar perfectamente capacitadas y tener estas personas localizadas como para mitigarlo. Y que también es una realidad que la presencia de estos grupos de choque, pues desde luego que desalientan todo tipo de movilización. Entonces el día de mañana, en vez de tener a ciudadanos movilizándose con infancias, pues van a hacer completamente lo contrario, o a lo mejor ya ni siquiera movilizarse por el temor que esto puede ocasionar. Que eso sí juega directamente con nuestros derechos. En fin, creo que habrá mucho más por ver en este sentido. No creo que sea la primera marcha de esta magnitud y de esta índole para el gobierno de la presidenta. Y yo espero que se pueda manejar de una forma más asertiva, porque cuando algo de nuestro país, que es como al interior de nuestras entrañas, se utiliza también
a nivel internacional para justificar una agenda, sí es verdaderamente preocupante. Y me parece que si analizamos también la estrategia de comunicación y la forma en la que ha reaccionado la presidencia desde hace algunas semanas, no va acorde a esa figura que tuvimos de la presidenta al inicio de su gestión. Y algo bien interesante que poco se analizó es que habían muchos ciudadanos que estaban apoyando la gestión de Claudia y que no apoyaban a Morena. Y a mí me parece que ese balance se ha ido desdibujando cada vez más. Muy bien, hoy platicamos de mucha cosa, estuvo muy interesante, ya se empieza a poner bueno el fin de año, ya la próxima semana es diciembre, y yo sé que para muchos ya empieza a ser una época de harta fiesta, harta desvelada, harta diversión, pero también, queramos o no, para algunos otros son como que épocas de mucha nostalgia, mucho sentimiento, que remueve varias cosas. Oigan, les voy a ser bien sincera, no he tenido tiempo de... ¿Verdad que no hemos podido? Ay, no hemos visto la tele, no hemos visto nada nuevo, les andamos fallando muchísimo con recomendaciones. Hemos estado con muchísimo trabajo, afortunadamente, con muchas sorpresitas y cositas. Les digo algo, ahorita les estaba platicando aquí a todos que, ay, Clemente es el más cariñoso, es el más empalagoso, pero cuando está aquí en el estudio como que se divierte. Entonces anda juegue y juegue y no lo pueden ver realmente como es conmigo 24/7. Es un empalagoso, estamos siempre juntos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya se va, les digo. Adiós. Bueno, sin más, 5 principios que la semana pasada no los dije. Ya saben, like, comenten. ¿Saben qué? Espérenme tantito. Yo quiero que abramos el espacio para todos los de la generación Z que me dan su confianza, preferencia, me ven, me escuchan, porque son muchísimos. Y me encantaría leerles. Me encantaría leer qué les mueve, qué les ha resonado en torno a la marcha, porque creo que les debemos el espacio. A mí me emociona mucho que sí hay muchos jóvenes interesados en la vida pública de nuestro país, que persiguen una agenda ideológica muy profunda, muchas causas, y les debemos el espacio para que ustedes también se puedan manifestar. Y bueno, mi espacio es muy benéfico. Aquí nadie nos va a reprimir, gente, porque no tenemos ni siquiera cómo. Al menos que YouTube nos censure, es la única forma. Pero abrirles el espacio para leerles, a mí en lo personal me encantaría, y como saben, es una conexión que procuro siempre tener. Like, comentario, compartan, suscríbanse y piquen a la campanita. Y sin más, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.